Hola, bienvenidos a una cápsula más de historia. El día de hoy vamos a abordar el tema causas y consecuencias de la Revolución Mexicana. Bueno, antes de empezar hay que reconocer que, bueno, la Revolución Mexicana surge de un descontento social sumamente grande después de un periodo de de casi 30 años de gobierno ininterrumpido por parte de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana, que se va a dar de 1910 a 1920 aproximadamente, es el primer gran movimiento social del siglo XX. Y bueno, este movimiento precisamente es lo que va a transformar profundamente la estructura política, económica y social de nuestro país. No es un conflicto que se haya dado de manera homogénea, sino que es más bien como un proceso complejo. Hubo múltiples actores, múltiples proyectos y muchas contradicciones. Más que una simple rebelión, digamos que fue una ruptura de un modelo de desarrollo excluyente. No era nada más estar en contra de Porfirio Díaz, sino en contra de ese modelo que excluía a ciertas partes de la sociedad que se había construido durante este gobierno, principalmente la parte agraria. Porque bueno, esa crisis precisamente estructural que se da es la que genera esta parte del movimiento social. Y bueno, vamos a pasar a precisamente a las causas de la Revolución Mexicana. Pues vamos a empezar por las políticas. La dictadura prolongada de Porfirio Díaz es sin duda lo que le da como el punch a esta revolución. El régimen de Díaz, que va de 1876 a 1911, casi ininterrumpidamente, pues había reelecciones continuas con fraudes electorales. Esto elimina completamente la oposición y centraliza el poder. Aunque Díaz proclama, obviamente, el plan de Tuxtepec, en donde hablaba de la no reelección, pues terminó perpetuándose en el poder y más adelante va a modificar también la constitución política mexicana para favorecer este punto. Luego viene también la causa, digamos, de la democracia. Digamos que aquí no existe una competencia electoral real. La prensa era censurada en todo momento y en todos los sentidos. Y bueno, empezaron a reprimirse los movimientos sociales. Por ejemplo, en 1808, cuando Díaz declara la entrevista con el periodista Krillman, que México estaba listo para la democracia, es donde Francisco y Madero dice, ok, me voy a lanzar como candidato y empiezan a aparecer estas ideas de liderazgo, precisamente eh, lo que genera también de alguna manera como ese descontento de Díaz. Sí, por una parte en el discurso había invitado a la democracia, pero en la práctica fue diferente, porque bueno, aún así él volvió a asumir el poder. Luego vienen las causas económicas. Eh, en este sentido, digamos que la concentración de la tierra fue lo que genera el principal problema con el grupo agrario, ya que más del 80% de las tierras estaban en manos de los hacendados. Los latifundios, la explotación y el endeudamiento de los campesinos a través de las tiendas de raya es lo que hace que las comunidades indígenas pues estuvieran en descontento, ya que fueron despojados no solo de sus tierras, sino que aparte de eso se les explotaba y se les endeudaba cada día más con estas tiendas de raya. Otro punto importante dentro de las causas económicas, pues está la explotación laboral, hablando de la parte urbana. Las jornadas eran hasta de 14 horas, los salarios eran muy bajos y bueno, la represión de las huelgas, como la de Cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907, es lo que hace que el sector del trabajador pues empezara a levantarse en otras sublevaciones, en otros movimientos políticos que también de alguna manera empezaron a ser como silenciados. Y bueno, otro aspecto importante de la parte económica pues es la dependencia extranjera. La economía dependía pues de la inversión extranjera, especialmente la estadounidense.
porque es con quien se tenía contacto a través de las vías férreas. Y bueno, esto genera una desigualdad estructural tremenda. Vienen las causas sociales. Bueno, la desigualdad que se da entre las élites y los campesinos, entre las élites y la clase trabajadora obrera, perdón, empieza a generar una movilidad social limitada. Esto hace que se excluya a estos dos grupos de la parte política, de la mayoría de los eventos políticos, y bueno, la distribución de la riqueza, pues es lo que empieza a marcar más esta parte. Bueno, en este sentido, surge sí una clase media inconforme, que es en la parte urbana, en la parte rural esto no se veía, pero sí empieza a generar precisamente esa parte de descontento en la parte social. Y luego vienen las causas ideológicas. La difusión de ideas de precisamente del positivismo y de justificar esta parte del orden social en la represión, pues es lo que empieza a generar ideas del liberalismo democrático, principalmente del antirreeleccionismo, porque bueno, ya estaba el hartazgo de la gente por los periodos consecutivos de gobierno de Porfirio Díaz y bueno, la exigencia de la justicia agraria de regresarle las tierras a quienes le pertenecían es lo que va a detonar también pues esta guerra. Digamos que en este sentido, pues el Plan de San Luis de 1910, cuando se convoca al levantamiento armado el 20 de noviembre, pues era precisamente para esto, para decirle ya basta a Porfirio Díaz y es cuando empieza a desarrollarse el conflicto. Dentro de las primeras etapas vamos a ver el derrocamiento de Porfirio Díaz, que es de 1910 a 1911. Triunfa el movimiento maderista, Porfirio Díaz renuncia y se exilia, y bueno, empieza el gobierno de Madero tras su caída de 1911 a 1913. Más adelante, pues vamos a ver precisamente que no termina con la salida de Porfirio Díaz, vuelve a haber enfrentamientos entre las fracciones revolucionarias. Aquí es donde viene Venustiano Carranza, quien no reconoce algunas partes de lo que se había pactado. Emiliano Zapata se molesta y Francisco Villa en el norte también quedan molestos porque no se había cumplido con algunas partes que se habían acordado. Cada uno representaba proyectos distintos. Carranza, pues el constitucionalismo liberal; Zapata, la reforma agraria radical con el plan de Ayala; y Villa con la justicia social en el norte. Entonces, vienen algunas cosas ahí relevantes en todo el desarrollo de lo que fue el periodo de la Revolución Mexicana. Y bueno, ¿qué consecuencias trajo? Dentro de las consecuencias políticas vamos a encontrar que se construye una nueva constitución. Para 1917 fue una de las más avanzadas de la época, en donde se incluye el artículo tercero con la educación laica, el artículo 27 con la propiedad de la nación sobre tierras y recursos y el 123 con los derechos laborales. Estos tres artículos van a tener un peso importantísimo porque era lo que representaba la necesidad de la sociedad en aquel momento y obviamente también la necesidad política, y lo que da fin al régimen porfirista. Aquí se consolida un nuevo sistema político que, aunque era autoritario en décadas posteriores, incorpora las bases sociales distintas. Bueno, hay consecuencias económicas también, el reparto agrario, la nacionalización del subsuelo, eh, hay mayor intervención del Estado en la economía y bueno, se sientan las bases para el modelo de Estado benefactor del siglo XX. Y bueno, también de manera muy vinculada están las consecuencias sociales. Se reconoce de manera legal los derechos laborales, existe una mayor movilidad social, se construye la identidad nacional revolucionaria, empieza la institucionalización del poder político en el nuevo régimen postrevolucionario. Y bueno, aunque la violencia no termina aquí, sigue habiendo algunas resistencias por ahí, ya había más de 1 millón de muertos. Y bueno, algunas
desigualdades estructurales todavía se estaban manteniendo. En la parte cultural, bueno, empieza la construcción del nacionalismo revolucionario, el muralismo también, que fue una parte súper importante de las consecuencias de la Revolución Mexicana, y la educación pública, que es de los artículos a los que se les da mayor auge en este periodo. Y la revalorización de la identidad indígena y popular también empiezan a tener mucho auge para después de, bueno, cuando una vez que se culmina la Revolución Mexicana. Les dejo un cuadro comparativo en donde se establecen los aspectos, las causas y las consecuencias. Esto ya nos muestra como de manera más general el panorama. Podemos ver que en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales van a tener su propia causa, su propia consecuencia. Y bueno, finalmente, para cerrar nuestro tema, pues eh, quisiera cerrarlo con una analogía. La Revolución Mexicana puede sí ser un, como una sacudida al país, pero bueno, antes de esta sacudida, pues parecía que México era un país muy estable, muy firme, con muchísimo crecimiento económico, pero realmente bajo toda esa careta, pues existían fracturas profundas, la desigualdad principalmente, el autoritarismo del gobierno y la exclusión de los sectores sociales es lo que detona este movimiento. Y bueno, cuando esas tensiones se acumulan, pues esta estructura colapsa, ¿no? Entonces, esa sacudida a nuestro país destruye no solo el régimen, sino también genera la destrucción de la parte social, económica, política, para generar una nueva reconstrucción sobre bases distintas. Entonces, la Revolución Mexicana no fue únicamente ese cambio de gobierno, sino fue la redefinición del pacto social mexicano, transformando las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Empieza a concebirse ya la propiedad a la que tenía derecho cada individuo, y bueno, el papel del trabajador se revalora, y la función social, pues, de la Constitución empieza a cubrir esa necesidad que se estaba planteando en los diferentes proyectos. Entonces, digamos que hasta esta parte todo está bien. Lo único bueno es que en la revolución nacen hombres de la justicia, pero bueno, sus resultados van a depender de la capacidad institucional para materializarlas. Entonces, más adelante, después de la Revolución Mexicana, pues se pueden ver también algunos otros conflictos, pero eso ya es en el análisis de otro periodo. En síntesis, podríamos decir que pues la Revolución Mexicana es quien abre el parteaguas para el México contemporáneo, y es precisamente ese tránsito de modernización excluyente hacia un Estado con responsabilidades sociales, económicas y políticas. Entonces, digamos que es lo que trae consigo el nacionalismo revolucionario. Como siempre, vamos a cerrar nuestro tema con las preguntas de repaso. Como número uno, dice, la Revolución Mexicana puede interpretarse estructuralmente como... Bueno, recuerden que fue una combinación de causas políticas, sociales y económicas. Por lo tanto, digamos que es una crisis multisectorial derivada de la desigualdad y el autoritarismo. Dos, la Constitución de 1917 representó, bueno, recuerden que se incorporan los derechos laborales, agrarios y el nacionalismo económico. Por lo tanto, digamos que en síntesis institucional, las demandas sociales pues se ven cubiertas. Entonces la respuesta correcta es B. Número 3. El carácter heterogéneo de la Revolución Mexicana se explica por la participación de distintos grupos con demandas diferenciadas. Por lo tanto, la respuesta es B. Existencia de proyectos regionales y sociales diversos, que es lo que le da la heterogeneidad. 4. Una consecuencia económica estructural de la revolución fue el Estado, recuerden que asume su papel central en economía y recursos naturales, por lo tanto, mayor inversión estatal en recurso estratégico. Y finalmente, 5.
Desde una perspectiva historiográfica, la Revolución Mexicana contribuyó a, bueno, pues contribuye a al fortalecimiento del Estado social y el nacionalismo político. Respuesta correcta B, construir un Estado social con legitimidad nacionalista. Bueno, aquí les compartimos nuestra bibliografía. Recuerden que si requieren de mayor apoyo, podemos mandarles bibliografía complementaria para ahondar un poco más en su investigación o en el estudio de este tema. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su permanencia y nos vemos en la próxima cápsula.